Listo. Dice una red WAN por cable, lo que les permite comunicarse entre sí a través de un protocolo, un conjunto de reglas o lenguaje de red común. Ethernet describe cómo los dispositivos de red pueden formatear y transmitir datos para que otros dispositivos del mismo segmento de red de área local o del campus puedan reconocer, recibir y procesar la información. Un cable Ethernet es el cableado físico encapsulado por el que viajan los datos. Los dispositivos conectados que acceden a una red localizada geográficamente con un cable, es decir, con una conexión alámbrica en lugar de inalámbrica, probablemente utilizan Ethernet, desde las empresas hasta los jugadores diversos de usuarios finales o proveedores de servicio, dependen de las ventajas de la conectividad Ethernet, que incluyen fiabilidad y seguridad. En comparación con la tecnología LAN inalámbrica o WLAN, Ethernet suele ser menos vulnerable a las interrupciones. También puede ofrecer un mayor grado de seguridad y control de la red que la tecnología inalámbrica, ya que los dispositivos deben conectarse mediante un cableado físico. Esto dificulta el acceso de extraños a los datos de la red o al secuestro del ancho de banda para los dispositivos. ¿Por qué se utiliza Ethernet? Ethernet se utiliza para conectar dispositivos en una red y sigue siendo una forma popular de conexión de red para las redes locales utilizadas por organizaciones específicas como oficinas de empresas, campus escolares y hospitales. Ethernet se utiliza por su alta velocidad, seguridad y fiabilidad. Al principio, Ethernet se hizo popular por su bajo precio en comparación con la tecnología de la competencia de la época, como era el Token Ring de IBM. A medida que avanzaba la tecnología de redes, la capacidad de Ethernet para evolucionar y ofrecer mayores niveles de rendimiento, manteniendo al mismo tiempo la compatibilidad con versiones anteriores, garantizó su popularidad sostenida. El rendimiento original de 10 megabits por segundo de Ethernet se multiplicó por 10 hasta llegar a los 100 megabits por segundo a mediados de los años 90, y el Instituto de Electrónicos y Electrónicos Ingenieros, que es la IEEE, sigue ofreciendo un mayor rendimiento. Con sucesivas actualizaciones, las versiones actuales de Ethernet pueden soportar operaciones de hasta 400 gigabits por segundo. Entonces, por ejemplo, Ethernet es la tecnología o es el medio físico principalmente con el que se interconectan los dispositivos. Es el cableado. Hay estándares, ya se divide en estándares, por ejemplo, lo que comentaba, ¿no? Que Ethernet y el estándar 802.3 es lo mismo, es similar, para que no se confundan. Y a comparación de lo que es un cableado o una red LAN cableada a una red LAN inalámbrica, es mucho más segura, es mucho más fiable. Les comentaba anteriormente que el Wi-Fi atraviesa muchos lugares. Depende de la posición en la que esté el access point, ¿no? Un ejemplo que se los he venido platicando en clases anteriores es el ejemplo del módem que se tiene en casa. Si ustedes tienen en casa paredes de metal, eh, si ustedes se ponen atrás de esa pared de metal o alguna pieza grande de metal, la señal del Wi-Fi se va a perder, va a bajar constantemente en comparación de una barda de piedra, ¿no? De concreto. ¿Por qué? Porque la señal de internet o la señal del Wi-Fi viaja a través del aire. A diferencia de Ethernet es un medio físico por el cual tú te conectas directamente. Por eso es recomendable 100% que cuando ustedes estén en conferencias o en algún evento importante y si están por medio de telepresencia o videollamada, su dispositivo, si es una PC, esté conectado directamente a lo que es el módem, porque así no va a haber pérdidas. El medio, en este caso que es el cable Ethernet, que conecta a su computadora, pues va a estar directamente al módem, entonces no va a haber pérdidas de información. Esa es una
gran ventaja en comparación de lo que es el Wi-Fi. Igual, ¿no? Tiene sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, como se les comentaba, tiene muchas ventajas y por eso es muy popular y hoy en día se utiliza a nivel mundial para conectar redes LAN. En cualquier empresa a la que ustedes lleguen a ir, hospitales, en el campus, incluso ustedes, por ejemplo, cuando ustedes van a hacer su evaluación de docentes, ustedes, la computadora está conectada por un cable Ethernet. Es muy difícil que ustedes se encuentren en un campus o en una empresa alguna computadora, al menos que sea de alguna persona que necesite estar en diferentes áreas. Entonces es como se le habilita el acceso al Wi-Fi. Una de las ventajas es que tiene un costo relativamente bajo en comparación de lo que es fibra óptica. La fibra sabemos que es muy cara y necesita gente especializada o técnicos especializados con conocimiento en fibra para que puedan instalarla, para que puedan manipularla. El cobre es mucho más barato que una fibra óptica. La compatibilidad con versiones anteriores, más adelante veremos lo que son las versiones de Ethernet. A principios de la década de los 70, cuando surgió Ethernet, solamente la velocidad máxima eran de 10 megabits por segundo. Hoy en día tenemos 100 gigas, tenemos mucha velocidad, mucho ancho de banda por la tecnología como ha ido avanzando, pero Ethernet se acopla a las velocidades. Generalmente es muy resistente al ruido, dependiendo del tipo de cable de Ethernet que tengamos. El cable Ethernet, el que se utiliza para la conexión es el UTP y también está el STP, que es el Shield, que es el blindado. Buena calidad de transferencia de datos, velocidad, fiabilidad y seguridad de datos. Se pueden utilizar los firewalls habituales. Entonces, en comparación de otras tecnologías, por ejemplo, para Wi-Fi, en su casa, pues necesitamos el módem, ¿no? Necesitamos el módem para que se puedan conectar ustedes al Wi-Fi. Pero en empresas grandes, o en la mayoría de las empresas, ya se necesita de aparatos adicionales para que ustedes se puedan conectar a través de una red Wi-Fi. Principalmente se necesitan lo que son los access point, los puntos de acceso, a donde ustedes se conectan directamente por medio de SSIDs. Y ese access point, ya dependiendo del tamaño de la empresa, si es una empresa grande, se necesita lo que es una controladora, porque va a haber más de un access point. Si es una empresa pequeña, simplemente se necesitan unos 3 o 4 access point, dependiendo del tamaño también de la empresa, pero son aparatos adicionales. Y aparte esos access points se conectan al switch, entonces es un gasto extra lo que es el Wi-Fi. ¿Te permite mucha movilidad? Sí, te permite mucha movilidad porque hay personas que se mueven de áreas, entonces el Wi-Fi te permite eso, la movilidad. Una de las desventajas es que está pensado para redes más pequeñas y de menor distancia. Anteriormente se los había comentado, perdón. ¿Cuál es la distancia máxima permitida del site hacia una computadora? Es un estándar. ¿Alguien me puede apoyar con esta pregunta? No recuerdo si eran 100 kilómetros. No, 100 metros. Es dentro de una área local. El tamaño máximo permitido son 100 metros desde el site hasta el punto, hasta el endpoint, hasta el host, al servidor, una computadora, un PC. Recuerden que una PC, una tableta o un teléfono móvil se les llama endpoint o host. ¿Ok? Entonces, es por eso que una de las desventajas es que es para redes de menor distancia en comparación de la fibra óptica. La fibra óptica también se puede implementar dentro de una red LAN, pero va a ser mucho más costoso. Principalmente se utilizan lo que es la fibra óptica para la interconexión de redes LAN. La movilidad es limitada, o sea, en comparación del Wi-Fi, tu lugar es fijo. Si tú te conectas por tu computadora, si no te tienen habilitado el acceso al Wi-Fi, tú solamente puedes estar en tu lugar porque ahí te da tu acceso a Internet. A lo mejor tú te vas a poder mover a otro cubículo, pero necesitas hablarle al departamento de redes o a los ingenieros de redes que te habiliten ese nodo. Porque principalmente en las empresas
se tiene seguridad de puertos, como lo habíamos visto en los laboratorios anteriores, que si un usuario se conecta, un usuario diferente, ¿no? Está conectado a una PC, un usuario diferente llega, desconecta ese cable y conecta su PC, ese puerto se va a bloquear. ¿Por qué? Porque hay seguridad de puerto, porque no se tiene permitido a otro usuario que no sea el que ya está conectado acceder a esa red. Entonces hay que hablarle al departamento de redes, levantar un ticket, ¿sabes qué? Mira, me voy a mover de lugar, de cubículo, el siguiente cubículo está en tal área. El departamento de redes tiene segmentados, ¿no? Tiene segmentados las áreas por RH, contaduría, logística, sistemas, dependiendo del área que tengan marketing, ¿no? Entonces, un ejemplo, el área de un empleado de marketing se va a mover al área de ventas. ¿Sabes qué? Me voy a mover al área de ventas. Necesito que me habilites otro nodo. A lo mejor, supongamos un ejemplo, que no tienen habilitado Wi-Fi. Es una empresa pequeña. Entonces, al moverse el empleado al área de ventas, cambia el segmento de red. Lo veremos más adelante cuando hagamos el pequeño laboratorio. Cambia el segmento de red y ya no es el mismo. Entonces necesitan habilitarle un nodo para que ese usuario se pueda conectar a ese segmento de red. Entonces la movilidad es limitada en comparación del Wi-Fi. Con el Wi-Fi, los APs se crean los SSID. Los SSID son los identificadores donde tú te conectas a la red, ¿no? El SSID puede ser igual se le puede poner el nombre de ventas y puedes tú poner los mismos SSID en todos los access point. Esa es una ventaja. Entonces, a donde quiera que tú te muevas, a cualquier área de la empresa que tú te muevas, está una red de access point. Entonces, tú te puedes ir desconectando de uno y a otro de manera automática. Incluso es algo imperceptible para nosotros este procedimiento, a este proceso en el que una persona pasa de un lado a otro y se cambia de Wi-Fi, se le llama roaming. Es algo similar a lo que pasa con las redes celulares. No sé si ustedes se han dado cuenta que van en la carretera y de repente hay un límite donde ya no se empieza a escuchar la voz, ya como que se oye medio entrecortado y de repente ya se oye bien. Eso es igual porque a nivel geográfico, las antenas que manejan las redes 4G, 5G, LTE, las redes que nos comunican por medio de la comunicación, tienen celdas, que es un rango dependiendo del tipo de antena, es el rango. Pero lo que hace el roaming es que no te suelta, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, tenemos que un usuario cualquiera va de la Ciudad de México al estado por la pista, la Zaragoza, ¿no? Supongamos que en la salida para entrar al Puente de la Concordia, llega el límite del roaming de Ciudad de México y de ahí para allá ya empieza el roaming del Estado de México, un ejemplo. Entonces, el usuario, cuando ya se va alejando del centro, ya va a los límites de la ciudad, se empieza a perder la comunicación, pero automáticamente el roaming o la antena que está del lado del estado empieza a detectar que un usuario está ingresando a su área. Entonces, lo que hace esto es que empieza a hacer como que una conmutación, un cambio de red, y hasta que no esté al 100% vinculado a la antena del estado, la antena de la Ciudad de México no va a soltar a ese usuario. Ese es el roaming. Es algo imperceptible para nosotros. Nosotros no nos damos cuenta cuando hacen este tipo de cambios y es lo mismo con las redes Wi-Fi, el roaming. Otra de las desventajas es el uso de cables más largos que puede crear diafonía, se puede crear pérdidas, se pueden crear ruidos. Recuerden que el estándar son 100 metros máximos permitidos. No funciona bien con aplicaciones en tiempo real o interactivas. Si supera los 100 metros, ya las aplicaciones se van a ver mal, va a haber latencia. Latencia es que los mensajes van a tardar en llegar más del tiempo, va a haber pérdida de paquetes, entonces son uno de los problemas, ¿no? El aumento del tráfico hace que la velocidad de Ethernet disminuya.
Aquí depende del tipo de cable Ethernet que tengamos. Si tenemos un cable Ethernet, por lógica nada más el estándar es de 10 megas, pero si tenemos un Fast Ethernet es de 100 megas y si tenemos un Giga Ethernet son de 1000 megas. Entonces también depende del cable y cómo esté administrada la red. Los receptores no acusan de recibo de los paquetes de datos. En comparación de protocolos, como lo vimos en la clase anterior, que es un acuse de recibo, lo que es el Ethernet no te da lo que es un acuse de recibo. A la hora de solucionar problemas es más difícil determinar qué cable o nodo específico está causando un problema. Esto es en sí verdad y un poco de mentira. Con la tecnología que se tiene hoy en día, tú le das a tu switch un show IP interface brief y te aparece qué cable está conectado y qué cable no está conectado. O hay otro protocolo que se llama Terminal Monitor y automáticamente cuando tú desenchufas un cable te manda un mensaje, te dice tal cable en tal equipo se desconectó. Cuando tú vuelves a conectarlo, te vuelve a mandar lo que es ese mensaje, ese aviso o ese log, también se le conoce como log, ese registro. Entonces son unas pocas de las ventajas y desventajas que tiene lo que es el cable Ethernet. No sé si tienen alguna duda al respecto hasta aquí o todo bien por el momento. Todo bien de mi parte. ¿Todo bien? Tú- Sí, ok, como les comenté, es un poquito de teoría, son conceptos para que los conozcan, para que los tengan presentes. Y bueno, lo que sigue es el Ethernet contra el Wi-Fi. El Wi-Fi es el tipo de conexión de red más popular. A diferencia de los tipos de conexiones por cable como Ethernet, no requiere la conexión de un cable físico. Los datos se transfieren a través de señales inalámbricas. Las distancias entre las conexiones Ethernet y Wi-Fi. La conexión Ethernet transmite los datos a través de un cable. La movilidad es limitada y se requiere un cable físico. Más velocidad, fiabilidad y seguridad que el Wi-Fi. La velocidad es constante, a diferencia del Wi-Fi. El Wi-Fi, entre más lejos, la señal llega con menos potencia y con menos velocidad. Entre más cerca, la velocidad va a ser mejor, ¿no? En comparación de un cable Ethernet, la velocidad siempre va a ser constante, porque no hay nada que interrumpa la transferencia de datos. No es necesario descifrado de datos. Aquí los datos, como van dentro del cable, va la información, no es necesario que la cifremos. En comparación de lo que es Wi-Fi, en Wi-Fi sí se tiene lo que es un cifrado. No sé si alguien ha escuchado lo que es el WAPA, que es un método de cifrado. Y hay WAPA 2, WAPA es el WAPA 1, después sigue WAPA 2 y WAPA 3. Esto es un estándar y un protocolo para el cifrado de las redes Wi-Fi. Su significado es Wi-Fi Protect Access o acceso de protección al Wi-Fi. No es necesario menor latencia y el proceso de instalación es menos complejo en comparación del Wi-Fi. Ustedes para instalar un cable Ethernet, un cable como el que se ve aquí, solamente necesitan ponchar el cable y conectarlo directamente a su PC y a lo que es el patch core o el patch panel. Y de ahí se conecta ya lo que es directamente al switch. En cambio, la instalación de access points es un poco más complejo. Igual se tiene que tener cierto conocimiento profundo en lo que es el tipo de antenas que utilizan los access point, a la velocidad a la que radian. Se tiene que tener conocimiento también. Hay un programa que se llama Kahuna, que es un programa para desarrollar redes Wi-Fi. Y ya en ese programa es similar al Packet Tracer, pero es exclusivamente para redes Wi-Fi y ya tú delimitas lo que es tu área de trabajo, ¿no? Por ejemplo, un edificio o un piso, ¿no? Para que no se haga tan complejo, un piso de una empresa, supongamos, ¿no? Un piso 17 es todo el área de ventas, ahí quieren implementar Wi-Fi, son, no sé, 60 metros cuadrados. Entonces lo que haces ahí, tú dibujas cómo está distribuido tu piso y ya tú empiezas a poner los access points, dependiendo del tipo de antena, el tipo de intensidad de señal que vayas a poner, se va creando un pequeño diagrama con infrarrojo.
Con infrarrojo quiere decir que se puede visualizar cómo va a radiar la antena y qué puntos va a llegar y qué puntos no va a llegar, cuáles son los puntos, cuáles van a ser los puntos más débiles de esa red. Entonces ahí tú puedes hacer como que un pequeño diagrama de un full mesh o de un partial mesh de access point para que todo el piso tenga lo que es una conectividad a internet. Pero pues sí se necesita más conocimiento y gente especializada en lo que es Wi-Fi. Incluso Cisco tiene una certificación totalmente enfocada a lo que es Wi-Fi. Si ustedes se meten a ver en lo que es la página de Cisco, hoy en día se tiene lo que es la certificación 200-301, que abarca todos los conocimientos teóricos y prácticos de fundamentos, los fundamentos de todas las redes, tanto de lo que es colaboración, lo que es seguridad, lo que es Wi-Fi, routing and switching y un poquito de programabilidad. Entonces ahí viene un poquito de lo que es Wi-Fi. Y ya en la siguiente certificación, que es el CCNP, presentas un examen núcleo que le llaman un core, y ya después de ese core presentas lo que es una especialización. La especialización ya sería algo enfocado, routing and switching, configuración avanzada de equipos, ruto especializado, colaboración, videollamadas, telepresencia y Wi-Fi. Entonces sí es muy amplio también el mundo de lo que es las redes inalámbricas. También en lo que es Ethernet transmite datos a través, el Wi-Fi transmite datos de señales inalámbricas en lugar del por cable. Es mejor la movilidad, ya que no necesitan cables, no es tan rápido y fiable como Ethernet. Es más cómodo el Wi-Fi, los usuarios pueden conectarse a Internet desde cualquier lugar. La velocidad es inconsistente. El Wi-Fi es propenso a las interferencias de las señales, requieren encriptación de datos, mayor latencia que Ethernet. La latencia es la pérdida o el retardo que llega el paquete. El proceso de instalación es más sencillo el de Ethernet. ¿Cómo funciona Ethernet? El IEEE especifica que la familia de normas llamada IEEE 802.3, téngalo muy bien en cuenta este número, 802.3, que es el estándar de Ethernet, que trabaja en la capa física y trabaja en la capa de enlace de datos, ¿no? Que el protocolo Ethernet toca tanto la capa 1, capa física, como la capa 2, capa enlace de datos, en el modelo del protocolo de red de la interconexión de sistemas abiertos o del modelo OSI. Ethernet define dos unidades de transmisión de paquete y trama. La trama no solo incluye la carga útil de los datos que transmiten, sino también lo siguiente: las direcciones físicas del control de acceso al medio, lo que es una dirección MAC address del emisor y del receptor, el etiquetado de la LAN virtual, lo que es una VLAN, y la información sobre la calidad del servicio o Quality of Service, QoS. VLAN, cuando tú creas o cuando nosotros creamos VLANs, se crea un etiquetado especial. Como la VLAN trabaja en la capa de enlace del modelo OSI, en la capa 2, en ese modelo se crea lo que es un encabezado nuevo que identifica que es una VLAN. Y este estándar de VLAN es el 802.31Q. Ok, entonces la información de corrección de errores para detectar problemas de transmisión también viene en lo que es en el etiquetado de la capa de enlace, y cada trama está envuelta en un paquete que contiene varios bytes de información para establecer la conexión y marcar dónde empieza la trama. Como dato de historia, los ingenieros de Xerox es una empresa de fotocopiadoras, cartuchos, incluso también han desarrollado PCs, desarrollaron por primera vez Ethernet en la década de los 70. Al principio, Ethernet funcionaba con cables coaxiales. En la actualidad, una LAN Ethernet típica utiliza cables especiales de par trenzado o cableado de fibra óptica. Las primeras Ethernet conectaban múltiples dispositivos en segmentos de red a través de concentradores. Recuerden que en ese entonces todavía no tenían lo que eran los switches y solamente existían lo que eran los hubs.
De la evolución de los hubs salieron los bridges, los puentes y por último ya lo que tenemos hoy en día, los switches. Un concentrador o un hub es un dispositivo de capa 1 responsable de transportar los datos de la red utilizando una topología en cadena o en estrella. Sin embargo, si dos dispositivos que comparten un hub intentan transmitir datos al mismo tiempo, los paquetes pueden colisionar y crear problemas de conectividad. Para aliviar estos atascos, dijimos con detección de colisiones, mejor conocido como CSMA/CD, que lo vimos en la clase pasada. Ya les platiqué para qué sirvió este protocolo y para qué fue desarrollado. Que permitía a los dispositivos comprobar si una línea determinada estaba en uso antes de iniciar nuevas transmisiones. Más tarde, los concentradores Ethernet dieron paso a una gran medida a los switches de red. Como un hub no puede discriminar entre los puntos de un segmento de red, no pueden enviar datos directamente del punto A al punto B. En su lugar, cada vez que un dispositivo de red envía una transmisión a través de un puerto de entrada, el hub copia los datos y los distribuye a todos los puertos de salida disponibles. Como se los comentaba, el hub no le importaba el destino ni el origen, simplemente llegaba una trama por un puerto y lo que hacía el hub era enviarlo por todos los puertos y pues causaba lo que eran tormentas de broadcast y una deficiencia muy grande en la red. En cambio, un switch envía una trama de forma inteligente a cualquier puerto sobre el tráfico destinado a sus dispositivos en lugar de copias de todas y cada una de las transmisiones del segmento de red, lo que mejora la seguridad y la eficacia. Al igual que otros tipos de red, las computadoras implicadas deben incluir una tarjeta de interfaz de NIC para conectarse a Ethernet. ¿Tienen alguna duda, algún comentario? No, profe, todo bien. ¿Los demás? ¿Algún comentario? Todo bien de lo que es Ethernet, si les queda claro, simplemente es el estándar que hace que se comuniquen todas las computadoras dentro de una red de área local, principalmente, ya que para la interconexión de redes LAN se tiene lo que es la fibra óptica para una interconexión de redes WAN. Pues tiene sus ventajas y sus desventajas, como se los mencioné, tiene un límite de máximo 100 metros para dentro de una empresa. Incluso hay certificaciones para empresas que tienen un cableado estructurado. Ya lo que es el cableado estructurado es todo lo que involucra Ethernet. Entonces no se confundan con Internet, que el Internet es todo lo que está en la web, y Ethernet es el estándar de cableado físico que interconecta las computadoras. Por ejemplo, aquí les puse esta pequeña imagen y aquí se pueden ver los cables cómo están ponchados y aquí se tiene lo que es el conector RJ45. Ok, todo claro. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Nadie? Ok. Continuamos con la segunda, que es la IEEE 802.3. Ethernet es una tecnología para redes de datos por cable que vincula software y hardware entre sí. Esto se realiza a través de cables de red LAN, de ahí que Ethernet se ha concebido habitualmente como una tecnología LAN. Así, Ethernet permite el intercambio de datos entre terminales como por ejemplo ordenadores, impresoras, servidores, distribuidores, etcétera, conectados en una red local. Estos dispositivos establecen conexiones mediante el protocolo de Ethernet y pueden intercambiar paquetes de datos entre sí. El protocolo actual y más extendido para ello es el IEEE 802.3, que fue el primer intento para estandarizar redes basadas en Ethernet, incluyendo las especificaciones del medio físico subyacente. Aunque hubo un campo de la cabecera que se definió diferente, posteriormente hubo ampliaciones sucesivas al estándar que cubrieron las ampliaciones de velocidad.
lo que tenemos como Fast Ethernet, Giga Ethernet y 10 Giga Ethernet. Redes habituales, hubs, switches y distintos tipos de medios, tanto de fibra óptica como de cables de cobre, tanto par tensado como coaxial. Entonces, pues es lo mismo, o sea, es lo mismo Ethernet y la IEEE 802.3, es lo mismo. Incluso en esta parte viene, ¿no? Ethernet define las características de cableado y señalización de nivel físico y los formatos de tramas de datos del nivel de enlace de datos del modelo OSI. Ethernet se tomó como base para la redacción del estándar internacional IEEE 802.3, siendo usualmente tomados como sinónimos. Se diferencian en uno de los campos de las tramas de los datos. Sin embargo, las tramas Ethernet 802.3 pueden coexistir en la misma zona. ¿A qué se refiere con que se diferencian de los campos de las tramas? Recuerden que cuando la información empieza a viajar a través de lo que son las capas de la red, cuando llega a la capa enlace de datos, se le agrega un encabezado y un tráiler. Entonces aquí solamente diferencia un poquito el encabezado, pero pues es similar, es lo mismo y trabajan con la misma funcionalidad. Es por eso que son sinónimos, son algo igual o similar. ¿Tienen alguna duda, algún comentario? ¿No? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Ok. Son pequeños conceptos que deben de conocer y analizar. No es algo difícil, no es algo complicado. Bueno, al menos yo lo veo de esa parte. No sé ustedes, pero pues es algo sencillo, lo que es Ethernet. Tenemos el siguiente que es Fast Ethernet. Y Fast Ethernet o Ethernet de alta velocidad es el nombre de una serie de estándares de la IEEE de redes de Ethernet de 100 megabits por segundo. El nombre Ethernet viene del concepto físico de Ether. En su momento, el prefijo fast se le agregó para diferenciar de la versión original de Ethernet, que son 10 megabits por segundo. Debido al incremento de la capacidad de almacenamiento y el poder de procesamiento, los PCs actuales tienen la posibilidad de manejar gráficos de gran calidad y aplicaciones multimedia complejas. Cuando estos ficheros son almacenados y compartidos en una red, la transferencia de un cliente a otro produce un gran uso de recursos de la red. Las redes tradicionales operaban entre 4 y 16 megabits por segundo. Más del 40% de todos los PCs están conectados a Ethernet. Tradicionalmente, Ethernet trabajaba a 10 megabits por segundo. A estas velocidades, dado que las compañías producen grandes ficheros, pueden tener grandes demoras cuando envían los ficheros a través de la red. Ficheros hace referencia a tramas, a información. Estos retrasos producen la necesidad de mayores velocidades de las redes. Fast Ethernet no es hoy por hoy la más rápida de las versiones de Ethernet, siendo actualmente Giga Ethernet y 10 Giga Ethernet las más veloces. Hoy en día se puede hacer la siguiente clasificación de las redes de protocolos de Ethernet. Ethernet, también llamada Ethernet originalmente hasta 10 megabits, Fast Ethernet hasta 100 megabits, Giga Ethernet hasta 1000 megabits y 10 Giga Ethernet que son 100.000. Los siguientes factores fueron determinantes a la hora de implantar Fast Ethernet: el incremento de las velocidades de los procesadores, el incremento de los usuarios de las redes, las nuevas aplicaciones intensivas en ancho de banda usadas en las redes, y cada uno de estos cambios añaden el incremento de carga localizada en la red. Fast Ethernet fue instaurado en 1995, siendo una versión de Ethernet más rápida durante 3 años más, hasta que fue superada y reemplazada por la versión Giga Ethernet. En su momento, dos estándares de la IEEE compartieron por el mercado de las redes de área local de 100
megabits por segundo. El primero fue el estándar IEEE 802.3 100 base TX, denominado comercialmente como Fast Ethernet, que utiliza el método de acceso CSMA/CD con algún grado de modificación, cuyos estándares se anunciaron para finales de 1994 y comienzos de 1995. Y el segundo fue el IEEE 802.12 100 base BG, adaptado de 100 BG AnyLAN de la marca HP, que utilizaba un método de prioridad de demandas en lugar de CSMA/CD. Por ejemplo, a la voz y al video de tiempo real podrían darles mayor prioridad que a otros datos. Esta última tecnología no se impuso, quedándose como Fast Ethernet con casi toda la totalidad del mercado. Si lo recuerdan, los protocolos de capa de transporte TCP y UDP manejan lo que es datos y lo que es el flujo, lo que son videollamadas. El estándar 100 BG le daba prioridad a la voz y el estándar Fast Ethernet le daba prioridad a los datos, llegando a la conclusión que la voz no importaba si se perdiera, el mensaje iba a llegar, no importaba si se pixeleaba un poco en la pantalla, la imagen se iba a ver o se iba a ver clara, a lo mejor se te pixeleaba un ojo o una imagen, un recuadro, pero no se te iba a pixelear todo. Y si la información o los datos no llegaban en el orden adecuado, pues el mensaje no iba a tener sentido y se iba a hacer un caos, ¿no? Entonces es por eso que el 100 BG pues ya no se tomó como un estándar y se quedó lo que se conoce hoy en día como Fast Ethernet. Incluso los switches de Cisco manejan lo que son Fast Ethernet, Giga Ethernet. Los modelos 2960 o de la familia 2900. Ya los nuevos switches de la familia 9300 ya manejan lo que son velocidades de 10 GB y Giga Ethernet. Igual son más caros, pero pues es lo que hay hoy en día. Entonces es por eso que han ido evolucionando estas tecnologías de Ethernet. Imagínense un ejemplo, ¿no? El tipo de cantidad de información que se transmite hoy en día a la red y que solamente se tuviera un estándar de 10 megabits por segundo. No sería posible, o no sé, yo no me imaginaría lo que es el streaming con este tipo de estándares. Cuando usted descarga, como lo vimos en la clase anterior, ¿no? Las descargas de películas, la descarga de videojuegos, incluso los videojuegos en tiempo real, no utilizan 10 megas, utilizan mucho más ancho de banda. Incluso los que tenemos, los teléfonos 4G, 5G, su ancho de banda es muy amplio y necesitan, hay juegos especializados que necesitan ese ancho de banda para poder conectarse, para soportar los gráficos. Entonces, el Internet no sería el mismo si no hubiera evolucionado los estándares Ethernet. No sé si tienen alguna duda, algún comentario que quieran hacer. Por mi parte no, profesor. ¿No? Los demás. No, profe. ¿No? No, profe, todo bien. Ok. Entonces son los 3 temas que venían para el día de hoy. Son temas muy cortos. Lo que es Ethernet, lo que es... Todo bien, profe. ¿Todo bien? Ok. Entonces, les comentaba, son los 3 temas que tenían para el día de hoy. Ethernet, la IEEE, que es lo mismo, es literal lo mismo, son sinónimos. Y lo que es la tecnología Fast Ethernet, que es una tecnología de 100 megabits por segundo. Ya en las siguientes clases veremos lo que es Giga Ethernet y posiblemente 10 Giga Ethernet. Como les comentaba, tenemos lo que es un tema extra. Este sí es ya un poco más profundo, lo que es una VLAN. No sé si recuerdan anteriormente lo que era una LAN, que era una red de área local que se implementaba dentro de una empresa
y una WAN era la red que interconecta redes LAN. Es una definición muy sencilla, ¿no? Entonces lo que es una VLAN es una red de área local, pero de manera virtual. ¿Ok? Aquí necesito que pongan mucha atención, si es un poco más complejo, no mucho, es algo muy sencillo, bueno, a mi parecer es algo mucho más sencillo, pero así como lo hemos visto, esperemos si se les facilite, ¿ok? Las VLAN, o son Virtual LAN, también conocidas como redes de área local virtuales, es una tecnología de redes que nos permite crear redes lógicas independientes dentro de la misma red física. El objetivo de usar una VLAN en un entorno doméstico o profesional es para segmentar adecuadamente la red y usar cada subred de una forma diferente. Además, al segmentar por subredes usando VLANs, se pueden permitir o denegar el tráfico entre diferentes VLAN gracias a un dispositivo de capa 3, como un router o un switch multicapa. ¿Qué son las VLAN? Las VLAN, o también conocidas como Virtual LAN, nos permiten crear redes lógicamente independientes dentro de la misma red física, haciendo uso de switches gestionables que soporten VLANs para segmentar adecuadamente la red. También es muy importante que los routers que utilicemos soporten VLAN, de lo contrario no podremos gestionarlas todas ni permitir o denegar la comunicación entre ellas. Actualmente la mayoría de los routers profesionales e incluso sistemas operativos orientados a un firewall o un router como pfSense o OpenSense soportan VLAN porque es un estándar hoy en día. El uso de VLANs nos proporciona lo siguiente: seguridad. La VLAN nos permite crear redes lógicamente independientes, por lo tanto podremos aislarlas para que solamente tengan conexión a Internet y denegar el tráfico de una VLAN a otra. Por defecto no se permiten las VLANs intercambiar tráfico una con otra. Por ejemplo, la VLAN del área de contaduría no va a poder intercambiar información con la VLAN de recursos humanos si no tienen un dispositivo de capa 3. Si solamente tenemos lo que es un switch y ahí tenemos segmentadas las redes, no va a poder haber una comunicación. Y ahorita lo veremos en el pequeño laboratorio que vamos a hacer. También les pido por favor que vayan abriendo lo que es su Packet Tracer para que vayamos haciendo esta pequeña práctica y lo entiendan un poco mejor. Por favor. También una de las ventajas es la segmentación. Las VLAN nos permiten segmentar todos los equipos en diferentes subredes. A cada subred le asignaremos una VLAN diferente. Por ejemplo, podremos crear una subred de gestión interna de todos los routers, switches y puntos de acceso. Podremos crear una subred principal para los administradores, otra subred para dispositivos IoT y otra subred diferente para invitados. Es decir, podremos segmentar la red principal en subredes con el objetivo de que cada subred haga uso de las comunicaciones como deseen. Gracias a la segmentación podremos agrupar una gran cantidad de equipos dentro del mismo dominio de broadcast, aunque estén muy lejos físicamente. Otra ventaja es la flexibilidad. Gracias a las VLANs podemos colocar a los diferentes equipos en una subred o en otra de manera fácil y rápida y tener unas políticas de comunicación donde permitiremos o denegaremos el tráfico hacia otras VLANs o hacia Internet. Por ejemplo, si creamos una VLAN de invitados, podremos prohibirles el uso de servicios de streaming de video. Otra de las ventajas es la optimización de la red. Al tener subredes más pequeñas, en entornos donde tengamos cientos o miles de equipos conectados, contendremos el broadcast en dominios más pequeños, por lo tanto el rendimiento de la red será óptimo, sin tener que transmitir los mensajes de broadcast a todos los equipos conectados, lo que haría que el rendimiento de la red baje radicalmente e incluso podría llegar a colapsarse. Al usar una VLAN tendremos varios dominios de difusión o varios dominios de broadcast en el mismo switch. ¿Por qué? Porque son redes diferentes. Ahorita lo veremos más adelante, por eso les pido que abran su Packet Tracer para que se vayan dando cuenta. Las VLANs nos permiten asociar lógicamente a los diferentes usuarios en base a etiquetas.
puertos de switch, a su dirección MAC e incluso dependiendo de la autenticación que hayan realizado en el sistema. Las VLAN pueden existir en un solo switch gestionable para asignar después a cada puerto el acceso a una determinada VLAN, pero también pueden existir en varios switches que están interconectados entre ellos. Por lo tanto, las VLAN pueden extenderse por diferentes switches a través de los enlaces troncales. Esto nos permite tener las VLANs en los diferentes switches y asignar una determinada VLAN en cualquiera de estos switches o en varios simultáneamente. Cuando creamos y configuramos las VLAN en un router, no se pueden comunicar entre ellas. La única forma de que se puedan comunicar las VLAN es ascendiendo al nivel de capa 3. Esto lo podremos hacer de diferentes formas. Mediante lo que son SVI, subinterfaces virtuales, o mediante una configuración que se llama ROAS, Router on a Stick, que es una sola interfase que permite la intercomunicación de las diferentes VLANs. ¿Qué es una VLAN? Una VLAN, una Virtual LAN, agrupa lógicamente dispositivos en el mismo dominio de broadcast, creando lógicamente distintas redes como si fueran distintas redes físicas. Usualmente una VLAN se configura en un switch para agrupar interfaces físicas en un mismo dominio de broadcast y otras VLANs con otras interfaces en otros grupos de interfaces físicas. Incluso se pueden configurar la misma VLAN en distintos switches. ¿Tienen algún comentario con respecto a lo que es una VLAN? Nada más no me quedó algo claro. Adelante. Si las VLANs existen dentro de un switch, ¿existe comunicación entre ellas? Sí. Las VLANs se utilizan para segmentar una red. Pero si no tenemos un equipo de capa 3, las VLANs no se van a poder intercomunicar. Ahorita se los muestro con lo que es el Packet Tracer para que se den un poquito más de idea y vean cómo funciona ya de manera práctica. Este es el escenario que tuvimos la clase anterior o antepasada, no recuerdo. Pero, a ver, empezamos con lo básico del switch. Vamos a practicar con esto porque son preguntas de examen. El switch está totalmente nuevo, no tiene ninguna configuración y las computadoras apenas se conectaron. Cuando esta computadora va a mandar un paquete a la PC4 por primera vez, ¿cuál es el primer trabajo que hace el switch cuando recibe el paquete por su interfase FA01? ¿Quién me puede apoyar con la respuesta? Está nuevo el switch. El switch está nuevo. Apenas se encendió. No tiene ninguna configuración. Las computadoras igual están recién conectadas. Ya tienen una dirección IP. Pero por primera vez la PC1 va a mandar un mensaje a la PC4. ¿Cuál es el primer trabajo que realiza un switch cuando recibe el paquete por la interfase por la cual está conectada? ¿Qué es lo primero que va a hacer el switch? Hacer un broadcast para buscar la PC a la que corresponde el mensaje, paquete. No, ese es el segundo paso. El primer paso, como el switch está totalmente nuevo y no tiene ninguna configuración, lo que va a hacer es agregar la dirección MAC address de esta PC a esta interfase en su tabla de direcciones MAC. Ese es el primer paso. Ahora, como la tabla de direcciones MAC address está vacía y no sabe por dónde enviar, ahora sí el switch va a crear lo que es un broadcast. Va a enviar el paquete por todos los puertos, excepto por el puerto que lo recibió. Ese es el paso 2. Las computadoras reciben el paquete. Recuerden que las computadoras ya tienen una dirección IP, entonces ya llevan una dirección IP de origen y una dirección IP de destino.
Las demás computadoras, como no son para ellas el paquete, ¿qué es lo que hacen? Lo descartan. Lo que es la PC2 y la PC3 va a descargar el paquete. Pero la PC4, como si es para ella ese paquete, lo que va a hacer es que ella va a contestar el paquete. De esta forma se vuelve a repetir lo que es el paso 1. Como el switch no tiene agregada esta dirección MAC address de la computadora a esta interfase, cuando ella responda, cuando ella mande el paquetito a la PC4, cuando le responda que ya recibió el paquete, el switch va a agregar la dirección MAC address de la computadora en su interfase FAT03 en su tabla de MAC address. ¿Y qué es lo que va a hacer cuando llegue el paquete? Igual va a buscar en su tabla de direcciones y va a decir, vas para la computadora PC1. Yo ya tengo en mi tabla de direcciones asignada esta dirección para la PC1 y lo que va a hacer es, va a mandar ya un paquete Unicast 1 a 1. Es algo muy sencillo, son 4 pasos de cómo funciona el switch. Y siempre va a ser así. Siempre cuando inicie el switch, siempre va a ser así. Cuando ya hayan enviadose paquetes todos contra todos, ya no van a ser broadcast, ya van a ser unicast, ya van a ser unos mensajes uno a uno. ¿Por qué? Porque el switch ya tiene en su tabla de direcciones asignado una MAC address a cada interfase. Entonces ya sabe a dónde enviarlas. Cuando la PC1, supongamos un ejemplo, cuando la PC1 ya sabe la dirección MAC y la dirección IP de PC3, ya lo que va a hacer esto es que se va a ir directamente. Ya no va a buscar el switch, ya no va a mandar un broadcast. ¿Por qué? Porque ya hay una entrada registrada en su tabla de MAC address. Y dice, tú vas para la PC3, esta interfase es la que te lleva a la PC3. En este caso sería la interfase FAT04. ¿Ok? Entonces, ¿sí les quedó claro los 4 pasos con los que trabaja un switch? Sí, profe, ya quedó más claro. ¿Sí? Siempre así va a ser como trabaja un switch. Siempre. En la vida real, en la vida laboral, también así trabajan los switches. Ok, entonces, bueno, vamos a crear lo que es una pequeña red LAN para que vean cómo funcionan las VLANs y por qué si no se tiene un dispositivo de capa 3 no va a haber intercomunicación entre las VLANs. Vamos a eliminar esto. A ver si me pueden ir siguiendo, por favor, para que vayan entendiéndolo un poquito mejor. Algo pequeño, así. Sí, nada más con uno. Para que no se complique mucho. Vamos a utilizar lo que es un switch, el modelo 1941 y un router. Perdón, un router 1941 y un switch 2960. Y vamos a colocar 6 computadoras. Ok, todos van bien hasta aquí. Sí, profe. ¿Sí? Sí, les recomiendo que lo hagan, ya que cuando terminemos la práctica, voy a solicitar que me lo muestren para que hagan pruebas de ping. Profe, Adelante, ¿quién? soy yo. No me aparece el switch. No te escucho bien, Israel. No me aparece el switch. ¿No te aparece el switch? Es en esta parte donde está Network Device, que es en la primera pestañita, y en la parte de abajo te aparecen todos los dispositivos. El segundo son los switches.
Y es el... Sí, pero no me Sí. aparece uno que dice 26, 2960 y PT 20. Es el primero, el 2960. Ok, ¿Vale? gracias. Ok, de nada. Entonces, regresamos a lo que es la práctica y vamos a hacer las conexiones físicas. Entonces vamos a tener lo que es la PC del lado izquierdo conectado al fase Ethernet y a la fase Ethernet 1. Esta, su pareja va a ser la PC del lado derecho, igual fase Ethernet 1 y al puerto fase Ethernet 2. Y así sucesivamente. De este lado tenemos la 3 y del otro lado su compañera va a ser la 4. De este lado la 5 y por último la 6. ¿Ok? ¿Todos bien? Aceleramos. Entonces, vamos a tener lo que es las primeras computadoras van a ser el departamento de sistemas, las segundas computadoras van a ser el departamento de capital humano y contaduría. Entonces va a ser más. Si quieren agregarle las notas, lo pueden hacer. Es aquí en este que parece un blog, un pequeño blog. Simplemente le dan clic y ya. Y con el rectángulo que tenemos aquí al final podemos moverlo para que lo reconozcamos. ¿Sale? Para que no se equivoquen y sepan a qué pertenece. ¿Vale? ¿Todo bien? No, profe, los últimos dos Ok. conectores no voy a conectarlos. Ok. Y vamos a hacer lo que es las redes. Vamos a hacerlas primeramente aquí. ¿Y quién me puede decir la red privada de la clase A? Vamos a utilizar esta. ¿Con qué segmento empieza la red privada de clase A? Con 10.0.0.0.0. Sí, es correcto. Entonces era la 10.0.0. Empezaremos por la 10.0.10.0. El diferenciador aquí va a ser este segmento. Ok, ahorita les explico, déjenme lo acomodo y les explico. Recuerden, voy a tratar de explicárselos lo más
breve y simple posible. Recuerden que las direcciones, el direccionamiento tiene también lo que es una máscara de red. Y lo podemos ver aquí. Esta máscara de red. Lo que es la clase A es la red 10. Es la red 10.0.0.0 y si se lograron identificar o lograron analizar lo que les di, tiene un diagonal 8 enseguida y después seguía la 172.16.0.0. Tenía un diagonal 12 y la 192.168. 0.0, diagonal 16. No sé si se dieron cuenta que las direcciones que les di venía con esto. Esta era la red, una red privada clase A, una clase B y una clase C, y estas eran sus máscaras por default. Estas máscaras te indican los números de host. ¿Qué quiere decir? Que una máscara de red, como lo podemos ver aquí, vamos a configurar esto para que vean 10.0.10.2 y por default me está dando esta máscara que es un diagonal 8. ¿Alguien sabe por qué es un diagonal? ¿Por qué un diagonal 8 me da 255? Porque este diagonal 8 me está dando así 255.0.0.0 como máscara de red, como subnet mask. Aquí aparece. Yo no lo configuré, automáticamente me lo dio. Si mal no recuerdo, tiene que ver con. Era algo así como el número de bits que están activados. No recuerdo exactamente dónde, pero en este caso son 8 bits y 2 a la 8 es 255 en binario. Casi cerca. Es el pequeño error que les dije esa vez. Que en 2 a la 8 son 256. Entonces, algo que no se comentan que al principio de la clase les dije fue un error. El 255 es la suma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 a la 1 es 1. Después siguen 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. Si tú haces la suma de todas estas, 128 más 64 más 32 más 16 más 8 más 4 más 2 más 1 nos tiene que dar 255. Aquí nos está indicando que todos los bits están prendidos. ¿Ok? El número máximo que me puede dar es 255. Es por eso que tengo aquí una máscara diagonal 255. Esto también me indica que este número 10 que tengo aquí debe ser igual aquí. No debe de cambiar. Y estos otros puede ser cualquier número. Eso es lo que me indica esta máscara. Y también lo que me indica es el número de hosts que tengo disponibles. Entonces me indica que tengo este octeto disponible y este octeto disponible para asignar direcciones a los hosts. Entonces es una cantidad enorme. Para los hosts se aplica otra regla que es 2 elevado al número menos 2. Por ejemplo, aquí serían 8, 16, 32. No sé si alguien me puede ayudar con 2 elevado a la 32. ¿Cuánto da? No, 24, perdón. 24, son 8, 16, 24. 24 bits. 2 elevado a la 24, ¿qué número nos da? Entiendo que es 16.777.216. Ese es el número de direcciones disponibles. Bueno, menos 2.
porque es lo que es la dirección de red y la dirección de broadcast, pero esas son las direcciones que se tienen disponibles para este segmento. Entonces, aquí nos está diciendo que estos tres los tenemos disponibles. Para hacer algo más pequeño, para hacer más pequeña esa red, la vamos a poner con un diagonal 24. Entonces, ¿cuántos bits voy a tener prendidos? Si en la primera tenía 8 y tenía este 255 completo, entonces si tengo una máscara diagonal 24, ¿cuántos bits voy a tener prendidos y cuántos bits voy a tener apagados? Anteriormente tenía esto, un diagonal 8. Se tienen 8 bits prendidos, 24 apagados. Entonces, si yo le cambio a un diagonal 24, voy a tener 24 bits encendidos y solamente 8 bits apagados. Entonces me quedaría mi máscara de red así. Triple 255, diagonal 0. Con este, cambiándole la máscara de red a esta red privada clase A, lo que hice es reducir el número de disponibles de host. Entonces ya no voy a tener los 16 millones, ya nada más voy a tener 255, 254. Ahí sí es 2 elevado a la 8 menos 2, ya nada más voy a tener 254 hosts disponibles. No sé si me entendieron esta forma de minimizar. La máscara de red la podemos modificar nosotros para minimizar el número de hosts y para minimizar las redes. Entonces, es por eso que aquí yo les cambié. Por ejemplo, la red va a llegar hasta la 10.255. Lo hago más abajo. La red que pusimos aquí en las computadoras es 10.10.0 y le voy a poner un diagonal 24. El número máximo permitido va a ser este. Entonces voy a tener disponible desde aquí, desde la 10.0.10.1 hasta la 10.0.10.254. Solamente voy a tener este rango disponibles. Desde la 10.1 hasta la 10.254 voy a tener de direcciones IP disponibles para asignarlas a una computadora. Si yo llego al 255, recuerden que ya no hay un número mayor al 255. Es el número máximo para direcciones IP. Entonces, si este es el número máximo, ¿cuál sigue después de ese? Porque no queda ahí, continúa. Pero aquí termina el segmento de red y continúa un nuevo segmento de red. ¿Cuál es el segmento de red que continúa? ¿Alguien me puede apoyar? O si tiene idea. ¿Sería el de la clase B? No. Este es el nuevo segmento de red que empieza. Recuerden que aquí nada más llegó hasta el 255 porque es el número máximo que le estoy diciendo que me tengo permitido para asignar. Aquí solamente puedo asignar 255 direcciones IPs para este segmento de red. Si hubiera sido un diagonal 8, voy a tener millones de direcciones IP para asignar, pero como yo reduje considerablemente la máscara y le estoy diciendo que solamente puedo asignar aquí 255, es mi número máximo. Entonces mi siguiente dirección IP que voy a tener disponible va a ser ya del segmento 11. Igual, si yo le pongo una máscara diagonal 24, va a empezar 10.0.11 hasta la 255. Igual, mi siguiente red va a ser la 10.0.12.0 y así sucesivamente. Entonces, es por eso que aquí, incluso aquí le puedo poner la 10, la 11 y la 12 sin ningún problema, porque son diferentes segmentos de red. Sí, es un poquito más avanzado, un poquito más complejo, pero sí es lo que es ya el subneteo. Entonces, bueno, aquí entonces es por eso que les puse la red 10, la 20 y la 30. Y vamos a configurarlo. Vamos a cambiar la máscara de red para que haya un match.
y no nos bote un error. 0.10.1. Este va a ser mi default gateway, que me va a dar salida a internet. Y igual hacemos lo mismo. Ok, ya configuramos estas dos computadoras. ¿Cuáles, profe? ¿Cuáles configuramos? No te escucho muy bien. ¿Cuáles configuramos? Las de arriba, las dos primeras. Se les va a agregar el segmento 10 con una máscara diagonal 24. Todas van a ser diagonal 24. Hacemos el segmento de red más pequeño para que nos pueda funcionar. Si no, nos va a marcar error. Si yo le dejara un diagonal 8 a todas, todas podrían hacer comunicación todas contra todas. ¿Por qué? Porque están dentro del mismo segmento de red. Porque hay 16 millones de direcciones IP disponibles con un diagonal 8. Entonces lo que hice con el cambiarle la máscara a un diagonal 24 es bajar el segmento. ¿Ok? Entonces, si yo le mando un mensaje de aquí para acá, ¿me va a funcionar? ¿Me van a responder? ¿Va a ser exitoso o va a fallar el paquete? Estas dos que están en el mismo segmento de red. Deberían ¿Cómo funcionar porque están en el mismo segmento, ¿no? es correcto? Y sí, aquí podemos ver lo que es el paquete de manera exitosa. Es una forma rápida de ver o incluso podemos hacer ping. Y vamos a configurar las otras PCs. Esta asignación que yo estoy haciendo es asignación estática porque yo la estoy poniendo. La otra, la que tenía anteriormente en mi laboratorio, era por DHCP, pero se tiene que configurar el router o un servidor para que nos dé el direccionamiento. Listo. Y igual estas otras dos computadoras, ¿será exitoso o fallará el ping? Ahora, de la PC de sistemas a la PC de contaduría, ¿el ping será exitoso o fallará? ¿Cómo ven? ¿Qué dicen? Nadie. Como no están dentro del mismo segmento de red, recuerden que este solamente llega hasta el 10.255. El siguiente segmento de red es la 10.0.11. Entonces aquí ya estamos en la 10.0.20. Pues no va a llegar el ping, va a fallar porque no están dentro del mismo segmento de red. Y aquí aparece en progreso, falló. Ok, todos van bien en la configuración.
tengo una pregunta. Sí, adelante, no lo escuché bien. Todos van bien en la configuración. ¿Qué es el default gateway? El O sea, default ¿cuál es su gateway función? es la puerta de enlace predeterminada. En este caso, como están todas estas computadoras dentro de la red local, no se utiliza el default gateway, pero cuando nosotros querramos intercomunicar las computadoras o que las computadoras manden un mensaje de esta red LAN a otra red LAN, ahí sí se va a utilizar el default gateway. Lo tenemos que configurar porque es la puerta de enlace predeterminada, es su traducción, su función es esa, que cuando son diferentes áreas haya una intercomunicación mediante este equipo. Recuerden lo que les comentaba, bueno, los que les había leído anteriormente. Para que varias VLANs se puedan comunicar, necesitamos lo que es un equipo de capa 3. Puede ser un router o puede ser este equipo. Este equipo es un switch multicapa. También lo podemos utilizar. Tiene una función de un switch de capa 2 y un equipo de capa 3. Ahorita solamente lo que hemos hecho es crear los segmentos de las redes. La 10, la 20, no hemos creado VLANs. Ahorita vamos a crear las VLANs de manera lógica en el switch. Es muy sencillo. Ok, y vamos con el último, que es contaduría. Y es la red 10.0.30.o. Le damos la dirección 2 y igual le modificamos la máscara de red para que sea más pequeño el segmento. A ver, el compañero Jesús, ¿en qué parte te perdiste o qué es lo que no te queda claro? Si no puedes escribir, puedes conectar por el chat y con mucho gusto. Le estamos configurando ahorita lo que son las PCs y simplemente estamos haciendo los segmentos de red. Ahí es donde me había perdido, profesor. Ok. Sí, simplemente estamos configurando las computadoras con los segmentos de red. Que aquí les puse, no hemos hecho ninguna VLAN, ahorita ya haremos las VLANs, les comento, es algo muy sencillo, y para que pueda haber una intercomunicación entre diferentes VLANs, necesitamos este equipo, igual lo configuraré de manera rápida para que vean, y seguimos con esto. 10.0, ok, entonces igual, perdón. Si mando un paquete de la PC de contaduría del lado izquierdo al lado derecho, ¿el ping será exitoso o fallará? Debería ser exitoso. Sí, están dentro del mismo segmento de red. Ok, entonces ya lo que hicimos fue configurar las PCs, todas ya tienen lo que es su máscara de red, su dirección IP y su default gateway. Ok, todas. Entonces, como se los comentaba, diferentes redes de diferentes segmentos, pues no se van a poder comunicar. Entonces ya ingresamos a lo que es el switch y aquí ya crearemos lo que son las VLANs. ¿Ok? Es algo muy sencillo. Aquí estamos en el modo de usuario y le ponemos lo que es en el enable, modo privilegiado y conf terminal, modo de configuración global. Ya estamos en enable, conf terminal, dentro del modo de configuración global. Y es algo muy sencillo crear VLAN. Simplemente le das el nombre de VLAN y el número. Por ética o por práctica o mejores prácticas, siempre asócienlo, la VLAN, al segmento de red.
En este caso es el segmento 10, el que tenemos aquí. Entonces le vamos a poner la VLAN 10, ¿ok? Y ya, con eso creamos la VLAN 10. Y vamos otra vez, vamos a crear la VLAN 20. Bueno, igual para que no se pierdan, se le agrega un nombre a la VLAN. Entonces en este caso se le agrega el nombre de sistemas, ¿ok? Y ya. ¿Cómo podemos comprobar que la VLAN se creó? Con el comando show VLAN brief, ¿ok? Y visualizamos que la VLAN se creó. Aquí podemos ver que tenemos ya creada la VLAN de sistemas, ¿ok? Y si nos pasamos, bueno, aquí solamente estamos en un pequeño switch. Hay veces que tenemos diferentes switches y ya lo que tenemos que hacer es implementar otras tecnologías que te ayudan a que tú no configures de manera manual cada uno de los switches. Con esas tecnologías, lo que te va a ayudar es hacer una configuración en un solo switch y esa configuración va a viajar a todos los demás switches. ¿Ok? Entonces, así es como trabaja el switch. Aquí ya creamos lo que es una VLAN. Vamos a crear la otra VLAN. No sé si me pueden apoyar. ¿Cuáles serían los comandos? Igual, estamos en el modo privilegiado, conf terminal, modo de configuración global. Y vamos a crear la VLAN 20. ¿Me pueden apoyar con el comando de la VLAN 20? Nadie. Es algo sencillo. Simplemente Solo sería VLAN 20, ¿no? VLAN 20, ajá. ¿Y qué nombre tiene la VLAN 20? RRHH. Igual, vamos a ingresar con la VLAN 30 y le vamos a poner un nombre que es contaduría, ¿ok? Y listo. ¿Con qué comando visualizamos que las VLAN fueron creadas correctamente? Aquí podemos ver, solamente tenemos la VLAN de sistemas. Y todos estos puertos, si pueden visualizar, todos estos puertos están asociados a lo que es una VLAN. Esta VLAN está por default. Nosotros no la creamos, ya está ahí. Y todos los puertos están asociados a esa VLAN. ¿Ok? Aquí tenemos la VLAN de sistemas, pero no tenemos ningún puerto asociado. ¿Ok? Entonces con el comando show VLAN brief, visualizamos que ya tenemos las 3 VLANs. ¿Ok? Pero ningún puerto está asociado a esa VLAN. Aquí todos los puertos por default están asociados a la VLAN 1. Y recuerden que este es el puerto 1, puerto 2 es de la VLAN de sistemas, puerto 3 y puerto 4 de RH, puerto 5 y puerto 6, contaduría. El siguiente paso es asociar esos puertos a cada una de las VLANs. Igual los siguientes comandos son sencillos, es conf terminal, que son las interfaces. Interface rank, agarramos un rango para no hacer una por una, es la interfase faz 0 diagonal 1 y la diagonal 2. Ok, ya estamos ingresando que estamos en estas interfaces. Y le estamos diciendo que estas VLANs, estas interfaces son de acceso. Y le estamos diciendo que las vamos a juntar o las vamos a agregar a la VLAN 10, esas interfaces. Y es todo, ¿ok? Son comandos muy sencillos. Igual con el comando show VLAN brief. Si le damos con el tabulador hacia arriba, podemos ver que han sido los comandos que hemos ejecutado anteriormente. Entonces aquí vemos que la VLAN de sistemas ya tiene asociados los puertos FAS01 y FAS02. ¿Ok? Vamos con la VLAN de RH y son los puertos 3 y 4. Igual, modo de configuración global, interface rank, bueno, lo vamos a hacer una por una para que vean que es lo mismo. Interface, faz Ethernet 0 diagonal 3, switch port,
modo acceso. Esta interfaz es un modo acceso. Y el comando switch port, access, VLAN y a la VLAN 20. Ok. Que nos salgamos del modo de configuración de interfase. Aquí estamos en las interfaces. Simplemente le doy un do y me sale la configuración. Y como solamente agregué una interfase, aquí solamente tengo la interfase fase 03. El comando rank es para agarrar un rango, del rango de la 1 a la 2. Y va separado cuando son consecutivas, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Puedo poner de la 1 no recuerdo el nombre de este símbolo y el número 5. Cuando son salteadas, por ejemplo, la 1, la 3, la 5, la 7, van divididas por una coma. Ok, entonces continuamos con la configuración. Interface fase 0 diagonal 4, por modo access, switch port access VLAN 20, switch port access VLAN 20 y listo. Y ya tenemos la 1 y la 2 a la 10, la 3 y la 4 a la 20 y vamos con la última. Ok. Mm, 5 y 6. VLAN 30 y terminamos. Y ya están asociadas las interfaces a su VLAN. Ok. Tenemos lo que es la VLAN 10 y tiene asociados lo que es el puerto 1 y el puerto 2 aquí. Esta es la VLAN 10, la VLAN 20 y la VLAN 30. Ok, ahora sí ya creamos las VLANs. Ya podemos ver aquí la VLAN 10. Aquí también está esta parte. VLAN y viene la VLAN 1, que es la VLAN por default. Viene la VLAN 10, VLAN 20 y VLAN 30. Y viene el nombre. Default, la VLAN de sistemas, VLAN de recursos humanos y VLAN de contaduría. El estado de esas VLANs están activas todas y los puertos asociados a esas VLANs. ¿Ok? Ahora, ¿creen que ya tengan comunicación las VLANs todas contra todas? ¿O de la VLAN de sistemas a la VLAN de RH? No, ¿Por qué? hace falta conectarlas al router, ¿no? Ok, es correcto. Entonces, hasta aquí hemos creado VLANs. Cada una tiene un segmento de red. Y mientras no esté este equipo, estas VLANs no van a poder tener comunicación. ¿Ok? Y vamos a hacer lo que es la conexión del router. Aquí vamos a encender esta interfase y vamos a agregarle a la interfase del switch y lo que es el protocolo troncal. Como todas van a pasar por esta interfase, van a subir al switch y van a bajar, tienen que ser un enlace troncal. Un enlace troncal, recuerden que es donde pasan todas las VLANs en una sola interfase. ¿Ok? Ingresamos al switch. Le damos que no queremos que nos ayude a hacer configuración, igual, usuario privilegiado, configuración global. Y ingresamos a la interfaz giga 0 diagonal 0, que es la interfaz a la que la conecté, y le damos un no shoot, que me va a encender la interfase y podemos ver que ya encendió, ¿ok? Y de este lado, ¿cuál es? La giga 1. Ingresamos a la interfase giga 0 diagonal 1, me faltó la I. No.
¿Alguien sabe? Bueno, no. Si yo no le doy el modo de configuración global, no me va a permitir ingresar a la interfaz. Necesito ingresar en el modo de configuración global para que me permita. Y si lo pueden ver aquí por error, le metí la interfase y me está diciendo que la entrada detectada como inválida presenta un error de marcación, ¿no? Entonces, si aquí ya le doy interface giga 0 diagonal 1, ya estoy dentro de la interfase. Igual la enciendo, aunque ya se ve verde, hay que encenderla. Por modo tronco. Recuerden que las otras son modo accesos porque son computadoras que están conectadas directamente al switch. Pero esta es una computadora que está conectada, este es un cable que está conectado al router y por aquí va a pasar toda la información de todas las VLANs. ¿Ok? Y eso es lo que se tendría que hacer y ya no me faltaría la configuración en el router. Permítame un momento, vamos a empezar con lo que es el pase de lista, por favor. Aquí está. Ok, iniciamos el primero. Ballesteros Sánchez, Presente. Jiménez, García Jiménez, Presente. Huerta Camaño, Presente, profesor. Huerta Peña, Profe, mi compañero Israel me dijo que se le fue el internet. ok. Molina Cabañas, Ramírez García, Presente, profe. Sánchez López, ok. Jiménez Olayo, Presente, profesor. y Rivera Conde. Presente, profe. Continuamos. Entonces, igual configuración global, con terminal, interface 0 diagonal 0. Y aquí hay que agregarle lo que como vamos a crear el router on stick. Hay igual por prácticas para que no nos confundamos con el número de la VLAN. Entonces aquí estamos ingresando a la interfase giga 0 diagonal 0 y con una subinterfase y para reconocerla va a ser la punto 10. Ok. Y aquí ya nos salió que estamos en el modo de configuración subinterfase. Encapsulation.1Q10. El .1Q es el troncal que está aquí.
para que reconozca todas las interfaces, ¿ok? Igual, como mejor práctica, ponerle el número 10, que es equivalente a la red, ¿ok? Y se le agrega lo que es la dirección. IP address, y es la 10.0.10, y aquí es para lo que se utiliza lo que es el default gateway, ¿ok? ¿Todo claro? Y se utiliza lo que es la máscara. Nos salimos y ingresamos a lo que es la VLAN 20 interface giga 0 diagonal 0.20 y seguimos con la encapsulación encapsulation.1q.20, ¿ok? Y la IP address, la dirección IP, que es la 10.0.20.1 255.255.255.0, es el diagonal 24, ¿ok? Nos salimos y ingresamos a la última interface giga 0 diagonal 0.30, ¿ok? Encapsulation.1q.30 y la IP address 10.0.30.1, que es el default gateway, y 255.255.255.0. Y para visualizar que fueron creadas correctamente, se le da show IP interface brief, si no me equivoco. Y aquí fueron. Aquí están las 3 subinterfaces que se crearon. ¿Ok? Ahora sí, ¿creen que haya comunicación unos contra otros? Sí, profe. Todavía no, creo que no. Sí, en teoría ya debe de haber una comunicación. Ya creamos las subinterfaces de cada una de las VLANs y ya se creó lo que es una puerta de enlace para que se puedan comunicar. Incluso aquí se puede visualizar, si le pongo el cursor sobre el switch, que ya fueron creadas 3 subinterfaces correspondientes a cada una de las VLANs, la VLAN 10, la VLAN 20 y la VLAN 30. Ok, sí, ya lo vi, profesor. ¿Sí? Ok, los demás, ¿qué dicen? ¿Sí habrá o no habrá ping? Pues vamos a ver, ¿no? En teoría, el primer ping, como ya es una comunicación entre VLANs, el primer ping se va a perder. ¿Ok? También aquí para que visualicen que esta interfase está en troncal. Show interface trunk. Y me está diciendo que la interfase Giga Ethernet 00 es esta, está en modo encendido y tiene una encapsulación 802.1q que es troncal. ¿Ok? Y ingresamos a la PC aquí y le damos un ping a la 10.0.10.3. Bueno, primero el default gateway para que vean que responde. Miren. Ok. Está mandando un paquete de aquí al router y el router me está respondiendo. Ok. Vamos a mandar uno a la computadora que está del otro lado y me respondió. Ok. Hasta ahí no tiene que haber ningún problema, pero aquí ya vamos a meter lo que es el otro segmento de red. Y como se los comenté, el primer ping se perdió, pero los otros fueron exitosos. Si se vuelve a realizar un ping, ya todos son exitosos. Y estoy haciendo un ping desde la PC de sistemas del lado izquierdo hacia la PC de RH, que es la que está de este lado, la de abajo.
recuerden que entre segmentos diferentes no había una comunicación. Ahora vamos a mandarle un ping a la DRH que está del lado derecho. El primer ping se pierde, los otros son exitosos. Volvemos a realizarlo y ya todos son exitosos. Ok, y por último, hacemos un ping. Aquí le estamos haciendo un ping al default gateway del segmento de red de la 30, de la VLAN 30. Y es exitoso, entonces eso quiere decir que podemos llegar a las otras computadoras. Esto también es un método de troubleshooting. Y aquí, si nos contesta ese segmento de red, el segmento de red 30 o el default gateway, el 30.1, nos quiere decir que las otras computadoras vamos a tener acceso. Si no tenemos un pin exitoso al segmento de red diagonal 30, pues no. Desde ahí vemos que estamos mal, ¿ok? Y lo podemos comprobar. 32. El primer pin se pierde, pero los demás son exitosos. Aquí ya no. A ver. Aquí ya los 3 se fueron. Los 4 paquetes. Puede que esté algo. A ver, 30, 10, 0, 31. A ver. 10, 0, 33, 10, 0, 31. A ver. No sé, está pasando algo raro. Al default gateway sí lo alcanzamos sin ningún problema. Pero a la PC2, que es la PC que está aquí, que es esta, ya no la alcanzamos. Ya no me está siendo exitoso. Y vamos a checar por la PC, la vecina, la 3. Igual, no nos está dando. Puede que sea una configuración. Está haciendo algo raro, la configuración es la misma. Si llega al default gateway. Y aquí lo podemos ver. De aquí a aquí es exitoso. También es otra forma. De aquí a aquí llega. Y de aquí a aquí me está llegando. Podría ser. Bueno, ahorita lo checo más a fondo para que quede bien. Pero por ejemplo aquí podemos ver que ya con la implementación de lo que es las subinterfaces, ya las demás computadoras pueden llegar. Ok. Si ya las demás áreas, con las demás áreas pueden llegar sin ningún problema. De aquí a aquí, ¿no? A ver, vamos a probar de este lado a este lado. Entonces sí, es el problema aquí. Entonces ya es bueno, ahorita que sucedió este caso. Entonces aquí, por ejemplo, por medio de pings ya podemos como que segmentar la red, ¿no? Decir, pues de la 10 y la 20 tengo una comunicación sin ningún problema, pero de la 10 y la 20 a la 30 no tenemos una comunicación. Entonces el problema es con la red de la VLAN 30, ¿no? Puede ser que esté configurada. Mira, el default gateway no se lo puse aquí. 10.0.1. Ok, a ver.
En teoría era eso. Ok. Y sí, miren, no estaba configurado el default gateway. Es exitoso. ¿Ya ven? Son pequeños errores. Es algo muy sencillo. Y en teoría también este ya debe de funcionar. No, este sí no. ¿Este cuál es? A veces puede ser un cable. Miren, por ejemplo aquí, ¿ya vieron el error? Aquí el error fue de que yo lo puse en la interfaz FAT06. Recuerden que era 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí yo conecté con la 7. Pero si lo conecto con la 6, entonces son problemas. Aquí era problema de capa de acceso. Porque era el cable que estaba mal conectado. No estaba en la interfase que estaba asignada. Y como no está asignada a esa interfase, no tiene acceso. Y ahora sí. Todos contra todos tienen. Successful. ¿Ok? Es algo similar lo que vamos a hacer o lo que van a entregar del laboratorio de la práctica bimestral. Vamos a agregar otros 2 switches. Y a lo mejor ahorita vimos lo que es la configuración mediante ROAS, Routing on Stick. Y vamos a meter también lo que es la configuración SBI, subinterfaces virtuales. No sé si tienen alguna duda, algún comentario hasta aquí. ¿Cómo les pareció la práctica? Bastante completa, pero quizá demasiado rápida. Mi router creo que quedó sin configurar, aunque creo que hice todo lo demás bien. Ok. ¿A quién sí le quedó la práctica igual? ¿Quién sí pudo hacer una configuración y que todas las computadoras puedan hacer ping? No, profe, yo igual me quedé un poquito atrás. Un poquito atrás. Ok, no se Yo preocupen. quedando en las computadoras. En las Ya computadoras. el router no pude hacerlo. Pues está grabada la clase, está grabada la sesión. Los que gusten repasar, adelante, vean la clase. Recuerden que algo similar se va a entregar como el proyecto bimestral y tiene un valor de 10 puntos, ¿no? Entonces, pues, sí, eso sí, vean el video. Como les comenté, es algo muy sencillo. Aquí surgieron varios problemas en la última parte, donde no los hice de manera intencional, pero pues ya vieron, no se le agregó lo que es la máscara de el default gateway. Ya me había preguntado, no recuerdo quién de ustedes me preguntó que cuál era su función. Mientras no haya una intercomunicación de diferentes VLANs, no hay ningún problema. Pero si ya se necesita una comunicación de VLANs, sí ya. Ahora sí entra a trabajar lo que es el default gateway. Ok. Me comenta Tonatiuh. El examen lo tengo programado para la semana 7, la segunda clase. Entonces va a ser jueves. Dentro de 15 días. Ok, entonces ahorita quise aprovechar que los temas son un poquito cortos para que, de nada, para que hiciéramos este pequeño laboratorio, para que lo vayan repasando, lo vayan practicando y para que igual vayan aclarando sus dudas. Tienen dudas, pregúntenme por el chat, ya sea por WhatsApp o por Teams, sin ningún problema y ya yo se las contesto al momento, ¿ok? ¿No sé si tienen alguna duda, algún comentario? No, todo bien. Al rato voy a checar la grabación para hacer la configuración completa. Ok, Roberto, los demás tienen dudas, chéquenlo. Tampoco me atrevo igualmente como mi compañero. Voy a checar la grabación para hacerlo completo igual.
Ok, sí, como les comenté, es algo sencillo. Ya siento que lo complicado, donde se les va a complicar un poquito, es ya la configuración del router, ya que es un equipo de capa 3, un equipo más avanzado, pero pues la creación de las VLANs es algo muy sencillo. Asignar de puertos también. Recuerden que como son computadoras, son puertos de acceso. Ya si se le agregan más switches, ya se necesitarán hacer accesos troncales, porque las VLANs van a pasar a través de todos los enlaces dependiendo la cantidad de switches. Ok. Entonces, pues de mi parte sería todo. Visualicen el video. Si tienen dudas, escríbanme por Teams o por WhatsApp y con mucho gusto les respondo. Ok. Gracias, profe. Ok. Que pasen buena noche. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Hasta luego. Que descansen.